Vamos a hablar de la militarización en la capital. Todo lo hemos visto por los medios, en nuestras pantallas, lo hemos visto durante los últimos 3 días. Es un tema bastante inquietante y para esto nos acompaña Francisco Castañeda, líder social y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Francisco, bienvenido a Encuentros Pedagógicos y buenos días. Hola Andrés, muy buenos días para ti, para todas y todos los maestros de Bogotá, pues en general del país, al magisterio, y pues siempre dispuesto a compartir con ustedes el análisis y las posiciones políticas nuestras alrededor de los temas pues, más complejos de la ciudad de Bogotá. Gracias, Francisco, muy amable. Y bueno, cuéntenos, ¿cuál es su percepción o su lectura sobre el asunto de la militarización en Bogotá? Bueno, digamos que un poco para no quedar simplemente con decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, vale la pena contar por qué estamos en esta situación de inseguridad en la ciudad y cuáles podrían ser las posibles respuestas. Lo primero que debemos decir es que Bogotá está en una situación de mayor inseguridad, porque siempre ha existido la inseguridad en la ciudad, es a propósito de la situación social que está viviendo la ciudad. Me refiero, ya hoy Bogotá tiene 17% de su población en pobreza extrema y cerca del 35% de las personas en Bogotá están en un rango de pobreza. Tenemos un desempleo juvenil cercano al 25%, tenemos un desempleo en mujeres cercano al 30% y un desempleo general cercano al 21%. Entonces, digamos que con estas cifras, lo primero que uno valdría la pena preguntarse es si nada tienen que ver la pobreza, el desempleo, incluso parte de la gran migración que está llegando a la ciudad con los fenómenos de inseguridad. Digo, la migración no per se, sino la migración pobre que llega a la capital. Sin duda alguna, esto es un caldo de cultivo para las estructuras criminales que se aprovechan de la necesidad de la gente y, por supuesto, los obligan a delinquir, o los ponen a delinquir o simplemente los usan como instrumentos para el consumo y distribución de psicoactivos en la capital. Digamos que ese es como el escenario para que la gente no simplemente piense que estamos hablando de la respuesta a un fenómeno que se está presentando hoy y que sería la única posibilidad. No, a ese panorama lo que correspondería es que ese 1.8 billones de pesos que la alcaldesa hizo aprobar en el Consejo de Bogotá para el rescate social no se utilizaran como los va a usar en un alto porcentaje, casi en el 60%, 1.1 billones de pesos en el rescate del sistema Transmilenio, que es una infamia en un momento donde la necesidad es lo inmediato, donde habría que resolver el problema del empleo juvenil, donde habría que entrar a resolver y a profundizar la inversión de las pequeñas y medianas empresas y que efectivamente pudiéramos tener esos recursos, ese 1.1 billones de pesos, rescatando el empleo de la ciudad y por supuesto subsidiando de manera inmediata a quienes lo requieren. Pero pues la alcaldesa en su ilógica, digo yo, destinó esa plata, fue para el rescate del sistema Transmilenio y por supuesto los resultados en temas de inseguridad pues van a seguir creciendo. A mayor pobreza, a mayor desigualdad, a mayor desempleo, más inseguridad. Esa es una regla de oro en todo el mundo. El que no la entiende simplemente porque no la desea entender. Y por supuesto, la alcaldesa cuenta con un aparato policial que no controla, no le hace caso. Es claro y evidente que quien controla la Policía Nacional es el gobierno nacional. Los alcaldes y gobernadores son figurines que no tienen autoridad real sobre la estructura policial y por supuesto también eso complejiza mucho la respuesta de las autoridades frente a los fenómenos de inseguridad. El tercer elemento es la ilegítima presencia policial. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Es que la policía ha estado o está hoy en el ojo del huracán a propósito de las desproporcionadas respuestas y las ilegales respuestas que dio en el paro nacional.
Me refiero a dispararle a jóvenes en las marchas, ponerse los chalecos al revés, ocultar sus identificaciones, de alguna manera ocultar paramilitares para que dispararan dentro de las manifestaciones. Todo eso es del 21 de noviembre del 2019 hasta este último paro nacional. Eso ha hecho que la gente le tenga mucho más temor a la Policía Nacional. Y a eso, pues hay que sumarse una historia de manzanas podridas de manera constante que participan en delitos, especialmente en lo que tiene que ver con las estructuras del narcotráfico en la ciudad de Bogotá, porque es bien sabido y la queja constante en los barrios de la ciudad es que la policía sabe dónde están las joyas y no hace nada. Muy seguramente muchos de esos policiales recibirán recursos de esas estructuras criminales y precisamente por eso es que no ocurre. En ese escenario es en el que está la alcaldesa Claudia López y que debería, uno, haber hecho la inversión social donde correspondería, dos, haberse convertido en la jefa de la policía de Bogotá, como lo prometió, y tres, apoyar una reforma estructural al aparato policial, sacarla del Ministerio de Defensa, pasarla al Ministerio del Interior como corresponde, que se vuelva una autoridad civil y que por supuesto esté al servicio de la ciudadanía y no de las estructuras criminales, que se vuelva una fuerza legítima para el ciudadano y que por supuesto responda a las necesidades de orden público de los grandes centros urbanos del país. Y por supuesto, esta medida que ha tomado la alcaldesa, pues en nuestro criterio es inconstitucional, ya lo había dicho tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado al suspender los efectos de la asistencia militar del gobierno en el marco del paro nacional, y es que las grandes estructuras de las fuerzas militares, especialmente del ejército, no pueden estar en las ciudades porque no están preparadas para atender los problemas de seguridad ciudadana, sino uno, el conflicto interno y dos, pues por supuesto la protección de la Claro que sí, soberanía Francisco. nacional y las fronteras.